Buenas tardes, mi nombre es Neider Fajardo. Pues en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre el tema de la carne, todo lo que tiene que ver con sus leyes en cuanto a la carne como tal, sobre si es bueno o malo comerla, como tal referente a la carne. Pues comenzaremos hablando un poco sobre las leyes que regulan la comercialización de la carne. De ellas podemos hablar sobre el decreto 2162 del año de 1983, la cual nos habla sobre la producción, procesamiento, transporte y expendio de productos cárnicos procesados. También una de las que ya pues había escuchado mencionar, la que ya había conocido, el decreto 1500 del año 2007, el cual básicamente pues estos son unos reglamentos o que impone el Estado para la producción de carne para que sea óptima para el consumo humano y que tengan buenas prácticas para que no genere una enfermedad al consumidor. También hay algunos resoluciones que habla como tal sobre las plantas de beneficio y desposte. Esta resolución es la resolución 19119 del año 2007. También hay algunas que nos hablan sobre como tal la piel, solo para la producción de la piel bovina y bufalina. Esta es la resolución 072 del año 2007. Como tal, estas se centran sobre la producción de carne y derivados de la carne, como tal de la carne y como tal del animal que se vaya a sacrificar. Hablaremos ahora un poco sobre la clasificación de la carne. La clasificación de la carne se clasifica en dos factores, dependiendo de su color y dependiendo de su firmeza. En cuanto al color, podemos encontrar carnes rojas y carnes blancas. Las carnes rojas son todas aquellas que pues son rojas, como por ejemplo la carne de vaca, la carne de cerdo. En cuanto a las blancas, podemos ver la carne, el pollo, el pescado, el pollo, el pavo. Y en cuanto a su firmeza, hablamos sobre carnes blandas o carnes duras. Hablando ahora sobre un poco sobre la composición, sobre las partes o lo que podemos ver al momento de tener un pedazo de carne. En cuanto a lo físico, lo que vemos, nos evidenciamos que vemos tres tejidos, que es el tejido muscular, el tejido conjuntivo y el tejido graso. En cuanto al aspecto químico, la carne tiene gran cantidad de proteínas, de hecho es lo que más tiene en cuanto a concentración o cuanto lo que tiene la carne. Esto va de hasta un 30%, de un 20 a un 30% de proteína. También en segundo lugar encontramos agua, esta contiene gran cantidad de agua, también tiene vitaminas, también tiene minerales, grasas, ácidos grasos, pero esto pues varía dependiendo de la especie, de la raza, si era macho, si era hembra, de la alimentación. No se encuentra todo lo anteriormente descrito en todas las vacas. Esto depende pues de las características ya mencionadas. Eh, Bien, hablando un poco sobre el contenido, la grasa que contiene la carne o el animal, estas se clasifican dependiendo de la cantidad de grasa. La cantidad de grasa que puede tener un animal es desde el 3 hasta el 30%. Estas se clasifican en extra magra, que es desde un 0 hasta un 5% de grasa, magra, que va de hasta un 10%, y las carnes que ya son grasas, que tienen hasta un 30% de grasa. Hablando ahora sobre un poco a la hora de ver la carne, cómo podemos evidenciar que sea una carne de calidad. Y nosotros nos debemos fijar por unos factores, los cuales son el color de la carne, el marmoleo, que el marmoleo es una grasa intramuscular que podemos ver en la carne en cuanto a su firmeza, su textura. Eh,
Hablando ahora sobre como tal las clases de bovinos o las clases de canales de bovinos, podemos ver que encontramos el novillo, que es un macho castrado cuando es joven. El segundo es un torete, que es un macho joven, pero este debe ser menor a 24 meses. Ya sigue el toro, que es un macho no castrado que puede tener de los 24 meses o más. También podemos ver la vaca, que es una hembra que es para reproducción o que es madura en edad. En cuanto a la otra es la vaquilla, que esta debe ser una hembra inmadura. En cuanto a también hablar un tema muy importante que es que podemos evidenciar en la carne, que muchos no conocen, es la mioglobina. La mioglobina es la que le da ese color característico rojizo a la carne. También es una proteína que contiene la carne, la cual se encarga de almacenar el oxígeno en el músculo cuando el animal está vivo. Bueno, pues ahora hablando un poco sobre la carne, en cuanto a si es buena consumir, muchos nos dicen que la carne roja es mala, que deberíamos consumir más que todo carnes blancas, pero también es cierto que la carne roja tiene grandes vitaminas como la vitamina B12, también tiene minerales como zinc, fósforo, potasio, es una gran fuente de proteína, pero pues también es mala consumirla en exceso debido a que esta nos puede producir cáncer. Eh, lo recomendado, pues no hay, digamos que algunos científicos o algunos personas que estudian como tal la causante del cáncer, nos dicen que pues, nosotros debemos consumir al menos 300 gramos semanales de carnes rojas. No debemos pasar eso para que minimizar el riesgo de padecer cáncer. Y en cuanto a carnes procesadas, no debemos comer más de 20 gramos al día. Con esto pues vamos a disminuir el porcentaje para que nos dé cáncer, ya que pues hay un porcentaje que podemos padecer cáncer si consumimos carnes rojas, entre un 18% de poder padecerlo. De hecho hay un dato muy curioso que pues no lo conocía, que la carne y el tabaco pertenecen a la misma familia, pero pues ambos nos pueden producir cáncer. Ya dije la carne un 18%, pero el tabaco sí es muy dañino. Este tiene un 1500% de probabilidad de que suframos de cáncer. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias, que estén muy bien.